¿Qué tal? Bien. Dame un minutito que estoy guardando mi cámara. Listo, perfecto. Ahora sí, ya está. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Un gusto saludarlos. En primer término, agradecer la gentil invitación del doctor Henry Ventura Quesada, director y promotor de la institución INGLADES, por la convocatoria y para participar en este curso de eh, actualización y sería desarrollo de las distintas balotas que contiene eh, la Junta de Justicia, ¿no? Digamos, estando próximos ya a las convocatorias programadas. Y por tanto, esta actividad pues tiene un matiz especial, a diferencia de las otras actividades que generalmente realizamos, que no es una actividad que se pueda apreciar, digamos, de charla magistral o conferencia, o en todo caso tipo ponencia, sino tiene un específico objetivo, cuál es desarrollar estas que se llaman balotas, que son un conjunto de temas, una estructuración de temas diversos en materia penal, en materia constitucional, administrativa, laboral, que son las que básicamente tienen un mayor desarrollo en las evaluaciones en esos concursos públicos. Por lo tanto, la naturaleza misma no tiene que ver necesariamente con un desarrollo, digamos, histórico, conceptual, o en todo caso, una posición especial del docente, sino tiene por finalidad convertirlos, o en todo caso, coadyuvar a que los asistentes al curso se conviertan, yo diría, en expertos en generalidades en materia de los temas a desarrollar en estas sesiones. Por tanto, los temas van a ser diversos, van a ser amplios. Yo tengo una sesión el día de hoy con ustedes y el día de mañana. Por esa razón, no voy a preocuparme tanto en acelerar o en correr en los temas, sino vamos a enfocarlos de la manera más sencilla y simple, haciendo las precisiones y las intervenciones que ustedes consideren convenientes, porque este es un proceso, una experiencia, considero, de ida y vuelta, un feedback entre docente y alumno, o en todo caso facilitador y alumno discente. Y eso es lo que yo busco en esta actividad, ¿no? Básicamente una sesión bastante dinámica, bastante amplia, incorporando ahí aspectos legislativos, doctrinarios, jurisprudenciales, doctrinarios y principalmente datos muy precisos con respecto a los temas que se van a desarrollar el día de hoy. Dicho esto, entonces yo quiero compartir con ustedes una presentación que teníamos para tal efecto. No sé si ya tengo posibilidades de hospedador. ¿Me confirmas, por favor, Paola? Listo. Sí, doctor, sí, ya está como anfitrión. Buenas noches. Listo, gracias. Entonces, esta es la presentación que vamos a desarrollar el día de hoy. Una presentación bastante amplia, como les decía. Una parte será el día de hoy, la otra será el día de mañana, sobre el tema del sistema normativo nacional. Y entendemos esto, que entendemos este sistema normativo nacional, básicamente la estructura de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, cómo es que se estructuran en nuestro país a partir de la Constitución los distintos contenidos jurídicos, insumos jurídicos, la jerarquía normativa en sus distintas modalidades y las fuentes del derecho, haciendo referencia a los principios que ésta contiene, ¿no? A las fuentes normativas y principalmente hacer un análisis de lo que significa esta estructura jurídica partiendo desde la Constitución Política del Estado. Entonces, este es un desarrollo bastante amplio. Aquí hay algunos temas que hemos incluido acá para el desarrollo, para que sea una suerte de guía: ordenamiento jurídico, Estado de Derecho, Estado democrático de Derecho, Tribunal Constitucional y los otros temas que probablemente no nos alcance a desarrollar el día de hoy. Sin embargo, me parece que es importante precisarlo. Bien,
Hablemos un poco de la Constitución, porque nuestro análisis debe partir necesariamente de lo que significa una Constitución, una norma de carácter fundamental. Quiero apoyarme aquí en una interesante sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 0047-2004 AITC, sentencia recaída en el expediente Cleverdina Quispe, que es la que sirve de base para el desarrollo de esta sesión. Una sentencia bastante amplia, una acción de inconstitucionalidad que desarrolla dentro de la jurisprudencia el sistema normativo, el sistema de fuentes en el Perú. Yo diría que es una de las pocas sentencias que grafica lo que en su momento propugnaba el profesor Hans Kelsen cuando hablaba acerca de la pirámide kelseniana, no con distintos matices, obviamente, y con independencia de los sistemas políticos a los cuales hagamos referencia. Pero en nuestro sistema jurídico, obviamente, la estructura jerárquica y la composición de esta pirámide kelseniana tiene una particular concepción. Entonces debemos partir desde la Constitución política como una norma de primer nivel de juridicidad, una norma de carácter positiva y de carácter no positiva, es decir, positiva en el sentido de que es una norma jurídica racional, normativa positiva, pero también es no positiva, porque muchos de los enunciados probablemente se están construyendo o decantando en el tiempo por los aportes que en su momento hace y permanentemente viene haciendo el Tribunal Constitucional. Digo en la parte no positiva, por ejemplo, el artículo 3 de la Carta Política, que es un artículo abierto, que incorpora en su momento los derechos no enumerados. Así que es una carta, básicamente, es el primer nivel de juridicidad positiva y no positiva, y entonces esta norma asume en un ordenamiento jurídico, digamos, el primer nivel en esta jerarquía normativa. Bueno, ciertamente es el primer nivel. Cuando decimos el primer nivel, nos referimos extrañamente a dos conceptos. Primero es a la base del ordenamiento, al sustento, ¿no? A la fundamentalidad, a lo esencial, lo necesario, lo contingente, lo fundamental. Pero también por estas cuestiones, digamos, de proponer esa estructura jerárquica, piramidal, también podríamos decir que la Constitución está en la cúspide de esta pirámide normativa. Entonces, la Constitución debe representar este primer nivel de juridicidad, digamos, de conformidad con el artículo 51, que establece que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma jurídica, y así sucesivamente, y estructura a partir de su vigencia todo un sistema jurídico en el ordenamiento al cual tiene que efectivamente reinar y al cual pertenece. La Constitución, en principio, queridos amigos, es un tema probablemente recurrente, porque muchas de las muchas denominaciones que se pueda dar a esta norma jurídica, yo me quedaría con una en específico. Es una norma jurídica. O sea, la Constitución ante todo es una norma jurídica, ¿de acuerdo? Pero que esta norma jurídica se distingue o se diferencia de las otras normas jurídicas precisamente por su promulgación y por su origen. Tiene un origen en el seno de una concepción de un poder constituyente que después se traduce en un poder constituido, el poder constituyente, el poder, digamos, ilimitado soberano que descansa en el pueblo, y el poder constituido como aquel producto de esa voluntad popular que se conforma en una suerte de poderes fácticos que elaboran una carta política. Pero la Constitución, ante todo, es una norma jurídica, digamos, de carácter fundamental, que en una comunidad política constituye el primer nivel de reconocimiento de exigencias del poder, y además fija dos contenidos muy importantes. Por un lado, la parte dogmática, los derechos y libertades de la persona, y por otro lado, el sistema jurídico o la estructura, cómo se fija, cómo se desarrolla los distintos estamentos del poder. Dos grandes ámbitos claramente definidos. Entonces, la constitución política de un país es ante todo una norma jurídica, pero que se diferencia de las otras normas jurídicas, número uno, por su origen, y número dos, por su promulgación. El origen se basa en la soberanía popular,
Y la promulgación, como ustedes ya puedan apreciar, digamos, se desprende de este carácter constituyente, ¿no? Y que se conforme en un carácter constituido, que al final represente esa voluntad popular representada en un estamento del poder. Pero la Constitución es ante todo una norma, ¿no? Una norma que debe ser entendida en tres dimensiones. Una norma que es fuente de fuentes, fuente primera y fuente única. Y así lo ha establecido en su momento nuestro Tribunal Constitucional en esa sentencia que ya hemos citado, la 0047-2004 AITC, Clever-Dinakis. Pero esta norma, esta Constitución como norma jurídica, o sea, como fuente de fuentes, tiene una condición especial, que a partir de su reconocimiento define la validez jurídica de todo el ordenamiento al cual está sometido. O sea, bajo su vigencia, ¿no? Esta determina la validez jurídica de todo el ordenamiento jurídico. Y por tanto es una norma que le da ciertamente legitimidad, que le da además, digamos, organización, le da consistencia, le da coherencia. Un concepto que ya, digamos, tenemos que reiterar. La Constitución como norma, como fuente de fuentes, como fuente primera, como fuente única en nuestro sistema jurídico. Por tal motivo, y el reconocer en ella a la Constitución como esta norma de carácter fundamental, es evidente y, digamos, se aprecia de manera implícita que estamos frente a una norma de carácter suprema, y que coloca a la Constitución en una posición de jerarquía y de superioridad con respecto a las otras normas que conforman el sistema jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que esta norma, digamos, por su importancia, por su jerarquía, digamos, se sitúa o se ubica, digamos, en la parte, se configura como la norma suprema del ordenamiento. Otro elemento más u otra característica más. Norma esencial porque a partir de ella, de acuerdo, se conforma un contenido básico en lo que se refiere a la enumeración de derechos fundamentales y libertades públicas y cómo se conforma o configura el Estado. Lo esencial en una Constitución. Por tanto, por tanto, la Constitución establece, ¿no? Todos tienen el deber y la obligación de respetar y defender la Constitución en el sentido que asume este rol de importancia y jerarquía normativa. Bien, pero a su vez también la Constitución como tal tiene otra condición, digamos que se desprende de esta definición, porque es fuente de derecho en el ámbito formal y en el ámbito material. Es decir, toda la labor normativa, toda la labor normativa, el íter legislativo, cómo se elaboran las normas, cómo se crean las leyes, es decir, lo que se llama el íter legislativo o las normas de producción legislativa, se someten a sus contenidos. No puede haber otro camino, no hay otro derrotero, no hay otra opción que el sistema jurídico en su conjunto o in toto, digamos, se someta a esos criterios básicos de lo que la Constitución establece como ordenamiento jurídico. De tal forma que cuando hablamos, por ejemplo, que en el ámbito formal define, pues, que claro, solamente se puede crear válidamente el derecho y las expresiones normativas, es decir, los insumos normativos, nacen como consecuencia de ello, ¿no? Es decir, estamos hablando de que esta norma, digamos, en puridad lo que hace es establece, digamos, cómo es que las normas se elaboran en un sistema jurídico. Número uno. Y en el ámbito material, básicamente establece más bien los parámetros y estándares respecto a los cuales deben encuadrarse las normas. La Constitución contiene principios, derechos, libertades, valores, permisos, exenciones, privilegios, y que estas normas, pues, no, digamos, se sitúan en un ordenamiento jurídico bajo el sentido de la jerarquía, ¿no? Entonces, una Constitución en el ámbito formal y en el ámbito material. De tal forma que la Constitución, por su vigencia y por esta situación de supremacía en el sistema jurídico normativo nacional, establece básicamente dos cosas. Número uno, fuerza normativa y establece, obviamente, una supremacía con respecto a las otras normas. Todo el sistema jurídico
digamos, sucumbe al principio de la vigencia de la Constitución, ¿no? Establece las relaciones entre los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, digamos, crea y recrea las relaciones de los entes del Estado, los controles orgánicos y los controles interorgánicos, básicamente. Es decir, es la norma ciertamente de carácter fundamental y que además tiene otros elementos como por ejemplo el concepto de la el concepto de la supralegalidad, es decir, una norma que está por encima de cualquier otro ordenamiento y que ninguna otra norma puede estar por encima de ella. Premisas básicas para entender el texto de la Constitución. Y además que es una norma de carácter vinculante, fuertemente vinculante, porque sus disposiciones no solamente vinculan al Estado, sino también vinculan a los particulares. Ahí se conoce que hay un efecto interprivatos, ¿no? Un alto nivel de irradiación entre los particulares. Es decir, la Carta Política, queridos amigos, no únicamente establece las reglas de conducta, ¿no? Digamos, un comportamiento social entre los poderes públicos, sino también entre los particulares, entre los ciudadanos. Por eso se dice que tiene efectos interprivatos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene obviamente un carácter vinculante y una fuerza normativa de primer nivel en el texto de la Constitución. Y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, cuando, por ejemplo, en esa sentencia 168/2005 ha establecido, ¿no? La Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante. Por ende, será toda la contenida en ello y lo constitucional derivará de la incorporación en la Constitución, ¿no? Eso es lo que ha considerado en su momento el Tribunal Constitucional. Básicamente eso es un concepto, digamos, que aporta nuestra jurisprudencia. Bien, veamos algunos otros conceptos con respecto al tema de la supremacía normativa del sistema de fuentes. En la Constitución, cuando entonces impone esa jerarquía, cuando la Constitución impone esa condición de superioridad en un sistema jurídico, lo que establece es básicamente un sistema de fuentes. Un sistema de fuentes. Y el sistema de fuentes en nuestro país tiene que ser así, ¿de acuerdo? Un sistema de una jerarquía absoluta, una jerarquía no solamente piramidal, sino también una jerarquía que tenga que ver con el hecho de lo que establece la vigencia de la Carta Política. Y así lo estableció en su momento esta sentencia que hemos hecho referencia, la 0040/2004 ITC, ¿no? Que establece nuestro sistema de fuentes, al menos en nuestro país. Y lo que ha señalado, básicamente, esta sentencia, digamos en comentario, tiene que ver con el hecho de que la Constitución opera pues como fuente de fuentes, ¿no? Es decir, esta fuente incorpora las normas fundacionales del ordenamiento jurídico, ¿no? A partir de las cuales determina la legitimidad del sistema en el sistema jurídico en general. Entonces, al ostentar ese máximo nivel normativo, que es obra básicamente del Poder Constituyente, reconoce no solamente derechos fundamentales, sino también libertades públicas y las reglas básicas de la convivencia social. Entonces, hay que señalar que ahorita quiero ubicarme en el texto de la sesión donde está, un segundito. Y en ese sentido, un segundito, quiero ubicarme en el texto en el que estaba viendo ahorita. Dejar de compartir un segundo. Voy a compartir, vamos a compartir la pantalla. Se me fue la hoja, perfecto. Entonces les decía que la Constitución opera en un principio como fuente de fuentes y como fuentes formales. Perfecto. Vamos entonces a desarrollar esto básicamente, el sistema de fuentes que establece la Constitución a partir de dos precisiones. El concepto de la Constitución desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal atiende a su posición jerárquica en nuestro ordenamiento, no a sus contenidos ni a sus destinatarios, ¿no? Sino básicamente a la posición suprema que asume en nuestro ordenamiento jurídico. Y en sentido material atiende a su contenido, es decir, como norma jurídica con independencia de la forma que lo revista. Dos grandes, digamos, parámetros para entender este ordenamiento. Entonces, hay que entender un poco ahora lo que significa esta estructura de este ordenamiento constitucional.
y que históricamente tiene dos grandes contenidos, como ustedes saben, ¿no? Una parte dogmática y una parte programática. Algunos lo llaman también a la segunda parte programática o parte orgánica. Ciertamente, eso también es correcto. Pero en la parte dogmática, básicamente está el desarrollo de las libertades públicas, de los derechos fundamentales y libertades públicas. Pero también tiene una parte importante, que la parte primera no solamente contiene los derechos escritos, ¿no? Sino también los derechos no escritos, los derechos no numerados, el artículo 3, que básicamente establece una cláusula bastante abierta, en el sentido que refleja y dice, bueno, no todos los derechos que están contenidos en la Carta son los únicos constitucionales, sino todos aquellos que se fundan en la fórmula republicana de gobierno, en la soberanía popular y aparte en la democracia y en la soberanía. Eso es una parte importante, digamos, de la parte dogmática, los derechos no numerados. Pero también, a partir del artículo 4, hay las llamadas normas de carácter programático. Encontramos en el artículo 4 la figura del matrimonio, por ejemplo, la familia, y demás, y a partir del artículo 5 hasta el 17 encontramos normas de carácter programático que regulan en su momento los DECs, educación, salud y trabajo. Directivas en el sentido de desarrollar los derechos como derechos fundamentales, como derechos sociales, pero también como normas de carácter programático. Es decir, del artículo 4 en adelante. La primera parte, ¿cómo se llama esto? Parte dogmática. Un poco lo que decimos acá, digamos, haciendo referencia al famoso Bill of the Rights de la norma norteamericana, ¿no? Pero en nuestro caso, es esta parte inicial de la Constitución política. Y la parte orgánica ya vendría a ser la estructura del Estado debidamente jerarquizada y juridificada, es decir, la forma del gobierno estatal, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, dentro de una visión eminentemente horizontal y una visión, y además los otros poderes, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal, dentro de una visión eminentemente, digamos, vertical. Es decir, cómo se establece esa estructura jerárquica de competencias, de funciones, de controles orgánicos, interorgánicos y de las relaciones de convivencia que deben tener los poderes públicos. Esa es la segunda parte, la parte orgánica. Y también la Carta Política tiene un preámbulo, ¿no? Básicamente es una declaración solemne de los propósitos del constituyente que expresan principalmente los valores, principios, digamos, que plantea la Constitución. Los principios de libertad, de democracia, expresados básicamente en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, cuando esta dice, el Estado peruano es un Estado democrático, republicano, basado en la separación de poderes, en la fórmula republicana de gobierno, un Estado descentralizado, un Estado aparte solidario, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ese es básicamente el preámbulo que es yo diría más bien que es una suerte de avocación, ¿no? Una, digamos, presentación de propósitos que el constituyente ha expresado, digamos, fines y principios permanentes que guían esta organización jurídica y obviamente regulan las conciencias políticas. Nuestra Carta Política tiene, digamos, ese tercer contenido, ese tema de preámbulo. De tal forma que la Carta Política, como una norma jurídica, tiene algunos contenidos. Acá tenemos, digamos, tenemos 6 contenidos, 6 elementos que caracterizan a la Constitución como una norma de carácter jurídico. Es una expresión de la voluntad nacional, es una norma política porque también regula, digamos, mecanismos de control orgánicos, interorgánicos, es decir, los mecanismos que limitan el ejercicio de cada poder público, pero también las relaciones de los poderes públicos con otros poderes públicos. Una norma jurídica fundamental, una garantía de derechos fundamentales en la medida que establece límites al Estado con respecto a la defensa de las libertades públicas, y es un compendio sumamente desarrollado y bien detallado de la organización del Estado. Establece, además fija y limita los poderes, digamos, las competencias y los poderes públicos de los estamentos. Si hay algo que caracteriza una constitución es limitar el poder, básicamente. ¿De acuerdo? Pero además, con respecto a las funciones propias de esta producción normativa,
Es decir, por ejemplo, establece cómo las normas se crean, cómo se discuten, cómo se aprueban, cómo se elaboran. Establece, digamos, criterios generales para la labor creadora normativa del Congreso de la República, ¿no? A partir de un artículo en específico que se llama de la creación de leyes, pero en ese sentido nos parece importante señalar de que la Constitución, en esa labor normativa, en esa labor del desarrollo de estas normas de producción legislativa, otorga competencias materiales, determina los procedimientos de evaluación normativa, establece los límites de la evaluación normativa e impone contenidos normativos. Los contenidos normativos diríamos que básicamente son las fuentes del derecho, ¿no? Las fuentes del derecho, que es lo que vamos, que es lo que es parte importante de nuestra sesión el día de hoy. Bien, hablando entonces de eso, de ese tema, hablemos un poco del sistema de fuentes en nuestro país. Sistema de fuentes, y aquí quiero aludir directamente a lo que en su momento se desarrolló en esta famosa pirámide kelseniana. Entonces, tendríamos que hablar una suerte de jerarquía, ¿no? Estableciendo, en primer lugar, de esta jerarquía normativa, de este sistema de fuentes a la Constitución Política del Estado. Entonces, en esa primera categoría, vamos a establecer, digamos, tres tipos de normas. Número uno, la Constitución, norma jurídica de carácter fundamental, las leyes de reforma constitucional y los tratados de derechos humanos. En el caso de las leyes de la reforma constitucional, como ustedes saben, son leyes en específico que permiten que la norma jurídica fundamental sea modificada total o parcialmente. Estas leyes de desarrollo constitucional, estas leyes de reforma, perdón, tienen un elemento importante y, digamos, ocupan esta primera jerarquía. En el caso de los tratados de derechos humanos, regulados en el artículo 55, 56, 57, yo diría que básicamente son la expresión de la voluntad de los sujetos desde el punto de vista internacional, con esa personería, con esa condición, con esa facultad que le brinda el derecho internacional, y que significa esta expresión de voluntad con la finalidad de modificar, regular, extinguir algún tema de relevancia jurídica en el ámbito internacional por escrito. Los tratados. Más adelante vamos a ver los tratados, pero por ahora quiero enfocarme en esta primera categoría. ¿De acuerdo? Es decir, esta primera categoría es, digamos, número uno, la Constitución, las leyes de reforma y los tratados. Más adelante vamos a desarrollar con mayor amplitud estos ítems. Una segunda categoría que tiene que ver con las leyes y las normas con rango de ley. ¿De acuerdo? Normas con rango de ley. Las normas con rango de ley son las que en su momento desarrolló esta sentencia a la que hice referencia, la 0047-2004 ITC, la sentencia recaída en el caso del señor Cleber Quispe contra la Dirección Regional de Educación de San Martín. Entonces, estas normas con rango de ley son, digamos, este segundo nivel o esta segunda categoría. Son las normas a partir de las cuales, por ejemplo, en esos casos, proceden pues los procesos constitucionales, normas con rango de ley y en algunos casos también las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, digamos, precisando cuál es esta ubicación de las normas y mediante qué procedimiento se puede inclusionar. Estas normas aparecen, ¿qué cosa? Los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, reglamento del Congreso, resoluciones legislativas, ordenanzas regionales y municipales y las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional que ciertamente estiman o que se pronuncian sobre las normas con rango de ley. ¿De acuerdo? Segundo nivel. Vamos a desarrollar eso, digamos, más adelante, pero quiero en esta primera referencia, quiero situar esto como categorías, digamos, como los niveles a los cuales he hecho referencia en este sistema normativo. Y una tercera categoría que tiene que ver con esto, ¿no? Los secretos y las demás normas de rango reglamentario. Yo diría que en este caso, esta tercera categoría tiene que ver necesariamente ¿con qué? Con las normas de carácter administrativo. ¿De acuerdo? Ese segundo nivel de esa jerarquía normativa tiene que ver con normas administrativas. Llámese, por ejemplo, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, resoluciones directorales, vicedirectorales y demás normas. Estamos ahora hablando, digamos, en términos de niveles o de categorías. Primera categoría, la Constitución,
leyes de reforma y tratados. Segunda categoría, las leyes y las normas con rango de ley en nuestro país. Y la tercera categoría, los decretos y normas de contenido reglamentario. Una cuarta categoría que tiene que ver con las resoluciones ministeriales, resoluciones de los órganos autónomos, es decir, normas de carácter administrativo, básicamente, dictadas, digamos, con sujeción al rango jerárquico. Es decir, por ejemplo, las resoluciones ministeriales, viceministeriales, directorales, subdirectorales, ministeriales, viceministeriales y demás son normas de carácter administrativo que se encuadran, que se ubican en esta cuarta categoría. Y finalmente, la quinta categoría, que son los fallos convencionales y las normas convencionales. Aquí hay que hacer una precisión, porque de acuerdo a esta pirámide kelseniana, los fallos y las sentencias, y los laudos arbitrales, incluyendo los precedentes, están ubicados en el último, digamos, en la última parte. Sin embargo, ya se asume, ya hace muchos años se asume, de que los precedentes, no todos obviamente, los precedentes constitucionales, digamos, tienen una especial condición. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido que los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional están adscritos a la propia Constitución. Es decir, por esta particular y especial apreciación en el ámbito de su interpretación, los precedentes vinculantes asumen una condición adscrita a la Constitución. Es decir, ya dejan de estar en el último lugar para estar en el primer lugar, en el primer orden. No así más bien los laudos arbitrales y las sentencias del Poder Judicial o las otras sentencias que emiten los órganos constitucionales. ¿De acuerdo? Bien, esa es la quinta categoría. Bien, hablemos entonces ya de las categorías desarrolladas, ¿de acuerdo? O sea, ya no a la jerarquía, sino básicamente a la denominación. Porque acá tenemos varios conceptos que tenemos que aclarar que puede empezar a tener confusión. Cuando yo digo, claro, la Constitución es una norma, pero no es una, pero la Constitución es una ley. O sea, la Constitución es una norma jurídica. La Constitución es una norma jurídica, una prescripción jurídico-normativa. En nuestro estado racional, positiva, racional jurídico-positiva. Claro, pero ese es un concepto. El otro concepto es la ley. Y la ley es una norma jurídica. Claro, la ley es un tipo de norma jurídica, pero en este caso es una norma jurídica aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Y en nuestro concepto, las leyes en general, el concepto de ley, digamos, pueden dividirse en dos grandes grupos: las normas orgánicas y las normas ordinarias. En el caso de las normas de las leyes orgánicas, son aquellas leyes en específico que en nuestro sistema jurídico regulan las competencias y las funciones de los distintos órganos que conforman el Estado. Leyes orgánicas. Es decir, cuando nos referimos a la actividad, a la función, a la competencia de los ministerios, de los OCAS, de los poderes públicos, nos referimos a una ley orgánica. ¿De acuerdo? Y las leyes ordinarias son aquellas leyes que no regulan leyes orgánicas. Entonces yo diría, las primeras regulan estructura y funcionamiento de las entidades del Estado, y las otras regulan las otras materias que la Constitución establezca. Su nombre lo dice, leyes ordinarias, cualquier otro tipo de actividad que no esté sometido o que no se dirija o que no se circunscriba directamente a la competencia de los poderes públicos. ¿De acuerdo? Bien. Yo diría, además de este concepto de ley, que es una categoría jurídica, repito nuevamente, elaborada por el Congreso, discutida por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, tiene esta, digamos, primera explicación: ley. La ley es un tipo de norma jurídica. La Constitución, ¿qué cosa es una norma jurídica? La Constitución es una categoría, la ley es otra categoría. Bien, pero hay mucho más que hablar de la ley. La ley de presupuesto, artículos 78, 79 y 80 de la Constitución, establece básicamente ¿qué cosa? Establecen ¿qué cosa? Un modo de producción de la ley de presupuesto. El íter para la aprobación de esa ley de presupuesto, que tiene que ver con la asignación de recursos a los poderes públicos y los estamentos del Estado en general.
El otro insumo normativo, acá en este ítem, tiene que ver también con la cuenta general de la República. Artículo 81, ¿de acuerdo? Y la que tiene que ver con el mecanismo de aprobación de esta ley. Básicamente, la cuenta general de la República tiene que ver con, básicamente, con aquello que de manera muy simple podemos decir cuánto entra y cuánto sale. Un debe y un haber. Cuenta general de la República, mientras que la ley de presupuesto es la asignación que la elabore el Congreso sobre el conjunto de pedidos que hacen los titulares del pliego y que concurren cada año al Congreso de la República para, digamos, justificar y que se apruebe el presupuesto pedido. Dos grandes normas importantes. Normas con rango de ley, qué duda cabe. Ley de presupuesto y la cuenta general de la República. Perfecto. Bien. Con respecto a las leyes orgánicas, si no tiene que ver con las leyes orgánicas, acá voy a precisarlo acá, si me olvidé ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, perdón. Eso tiene que ver con las leyes orgánicas. Leyes orgánicas, para que quede claro, leyes orgánicas. Con respecto a estas leyes orgánicas, esta interesante sentencia, la 0047-2004 de ITC, ya había establecido en su momento, ¿no? Perdón, un segundo. Perdón, un segundo, se me fue la imagen. Perfecto. Entonces le decía, esta sentencia interesante en la que hemos hecho referencia a la sentencia que le dan en Quispe, ya había... ¿se me está escuchando, por favor? Confírmeme. Sí, doctor, buenas noches, perfectamente se le escucha. Listo, gracias. Sino que estoy con problemas de mi batería, entonces siempre... Entonces le decía, ¿no? Estas leyes orgánicas, y esto hace referencia a esta sentencia importante, interesante, la 0047, y dice, por ejemplo, ¿no? Claro, las leyes orgánicas regulan los estamentos del Estado, ¿de acuerdo? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso de la República tiene una norma en específico. ¿Cómo se llama? Se llama Reglamento del Congreso, ¿de acuerdo? Que es, digamos, el símil de su ley orgánica. Pero se llama así porque ellos tienen esta autonomía legislativa. Pero, digamos, ¿qué estamentos públicos tienen, digamos, esta configuración? Conforme al artículo 82, 84, 143, 150, 661 y 198 de la Constitución. ¿De acuerdo? Bien. Yo diría que en este caso, esta sentencia establece esto, básicamente esto. Ejecutivo, Poder Judicial y estos órganos. Muchos de ellos, algunos OCAS y otros poderes públicos. Vean ustedes, Jurado Nacional de Elecciones, Registro de Identificación RENIEC, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, el día de hoy llamado Junta de Justicia, gobiernos locales, municipales, Superintendencia, Banco Central de Reserva y Contraloría General de la República. Todos ellos, muchos de ellos OCAS y otros simplemente estamentos del Estado, como son, por ejemplo, gobiernos regionales y gobiernos municipales, básicamente. Todos estos estamentos están regulados, ¿por qué? Por una ley orgánica, ¿de acuerdo? Establece funciones y competencias y además también los ministerios, ¿de acuerdo? Los ministerios. Bien, las leyes de desarrollo constitucional, digamos, es un concepto, digamos, interesante, poco conocido y desarrollado en la Constitución, porque solamente hay un artículo que se refiere a este, ¿no? Es el 7 y el 27. Pero en este caso yo diría que las leyes constitucionales alude a una categoría en específico, ¿de acuerdo? Alude a una categoría en específico y a una diversidad de temas, que tiene como elemento común el desarrollo de distintas materias previstas en distintos preceptos constitucionales. Pero todas ellas que tienen a su interior el desarrollo de libertades públicas. Eso es lo que significa una ley de desarrollo constitucional. ¿Qué significa? Tiene que ver con un conjunto de materias en distintos preceptos constitucionales, pero que tienen que ver con el ejercicio, la vigencia y la protección de libertades públicas. Como por ejemplo, el tema de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos de participación ciudadana son leyes de desarrollo constitucional. Entonces es un ámbito interesante. Las leyes de desarrollo constitucional tienen esto, ¿no? Hace referencia a una diversidad y que tienen, digamos, elementos en la Constitución vinculados a preceptos distintos. O sea,
No es un tema que yo diría en específico, este es el artículo, sino que, digamos, estas normas en específico desarrollan el ejercicio de algunos derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Las leyes de desarrollo constitucional. Las leyes de base, acá tenemos, dice, en ellas se dan las pautas para una materia determinada. Las leyes de base es otro tipo de norma jurídica, ¿no? O sea, es, digamos, otra norma que forma parte de nuestro sistema jurídico, la ley de base. Por ejemplo, la ley de base de la carrera administrativa, por ejemplo, decreto legislativo, el decreto legislativo 276 era la ley de base de la carrera administrativa, ¿no? De que en su momento estructuró, digamos, el funcionamiento del sistema público de los servidores del Estado, incompatibilidades, jerarquías y demás. La ley general, digamos, esto es cuando regula una materia compleja. Ley general, ley orgánica, ya vimos una referencia a esto. En virtud de ella se establecen los poderes, la estructura de los poderes públicos y las competencias de los poderes públicos. El tratado lo vamos a ver más adelante, pero el reglamento del Congreso me parece interesante porque estos dos temas que tienen que ver acá, el tema de los tratados, ¿de acuerdo? Veamos el tema de los tratados, que es esta parte de acá, tratados, el tratado en general. El tratado tiene una condición en específico, ¿por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, vamos a poner acá tratados, de acuerdo a la Constitución, los tratados, dice, forman parte de la norma interna peruana, en tanto dice estén en vigor. ¿Qué significa que estén en vigor? Muy simple. Que estén en vigor significa que haya sido aprobado, que ese tratado haya sido aprobado conforme a un procedimiento en específico. ¿Cuál es el procedimiento en específico? El procedimiento contemplado en el artículo 55 y 56. El Congreso, en derechos humanos me refiero. Los en derechos humanos, que es la parte que nos interesa, digamos, tiene que ver con que el tratado haya sido aprobado por el Congreso y dando cuenta al Ejecutivo. Pero el tratado tiene vigor, o sea, tiene vigencia, forma parte de la norma peruana, siempre y cuando esté en vigor. ¿De acuerdo? Bien. El artículo 56 y 57 entonces distinguen dos tipos de tratados. ¿De acuerdo? Dos tipos de tratados. Yo diría, digamos, en puridad hay dos tipos de tratados, los tratados ejecutivos y los tratados de derechos humanos. En general, digamos, por poner una etiqueta. Pero acá nos habla, la sentencia de la Quispe nos habla de dos tipos. Los tratados con habilitación legislativa, su contenido afectan derechos constitucionales, por tanto deben ser aprobados por el procedimiento que rige la reforma, antes de ser ratificados por el presidente de la República. Un tipo de tratado. Y los otros son los tratados ordinarios, que tienen que ver con derechos humanos, integridad de la República, defensa nacional y obligaciones del Estado. En este caso, por ejemplo, en el caso de estos tratados ordinarios, su aprobación depende de quién? Del Congreso de la República, dando cuenta al Ejecutivo. ¿De acuerdo? O sea, hay dos grandes materias que ven los tratados. La parte del tema de soberanía, integridad del Estado y derechos humanos, y los otros son temas básicamente económicos que ya los resuelve directamente el Ejecutivo, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con otro artículo. Pero, digamos, la primera clasificación son tratados con obligación legislativa y los tratados ordinarios que tienen que ver, que versan sobre derechos humanos. Bien. Ahora, cuando los tratados tienen que ser aprobados por el Congreso, digamos, responden a una condición, dice, antes de su ratificación por el Ejecutivo. ¿Cuáles son estos? Los convenios ejecutivos. Entonces, acá tenemos una cosa inversa. Cuando son tratados de derechos humanos, los aprueba el Congreso y los deriva el Ejecutivo. El término que usa es dando cuenta al Ejecutivo. Pero cuando son convenios ejecutivos, es el presidente de la República que elabora o ratifica los tratados sin el requisito de aprobación del Congreso, es decir, en otras materias que no están contempladas en el artículo 55 y 56. ¿De acuerdo? Entonces, es otro tipo de tratado. Lo que particularmente nos interesa son los tratados de derechos humanos, que, digamos, en nuestra disciplina están siendo lo más importante. ¿De acuerdo? Bien, eso tiene que ver con los tratados. Ahora, acá se refiere a los tipos de tratados en general, ¿no? Son dos tipos. Los tratados bilaterales y los multilaterales. Los bilaterales, como ustedes saben, son los que celebran país con país, ¿de acuerdo? Bilaterales. Y que ahí se perfecciona el tratado
mediante lo que se llama el famoso canje, ¿de acuerdo? Canje, el canje del tratado. Y cuando son tratados multilaterales, entonces ya no es canje, ¿cómo se llama? Depósito. En ambos casos, el solo hecho del depósito o del canje no perfecciona o no culmina con la aprobación del tratado. O sea, el hecho del canje en materia de un tratado bilateral o el depósito en un tratado multilateral no aprueba de por sí el tratado. El tratado se aprueba cuando es sometido a la instancia correspondiente en el país, es decir, la aprobación por parte del Congreso o por parte del Ejecutivo. En ambos casos, dando cuenta al otro. Me refiero, repito nuevamente, si es un tratado de derechos humanos, ¿quién lo aprueba? El Congreso. Da cuenta el Ejecutivo. Si son tratados o convenios ejecutivos, ¿quién lo aprueba? El Ejecutivo. Dando cuenta al Congreso. Y ya una vez que se ha aprobado esto, ya podemos hablar de que el tratado forma parte de la norma interna. ¿De acuerdo? Bien. En el caso del decreto legislativo, ¿no? Que es una norma importante, que tiene un origen ejecutivo, ¿de acuerdo? Una norma con rango de ley, mediante la cual el Ejecutivo solicita al Legislativo esta facultad. O sea, se llaman facultades delegadas. ¿Quién elabora los decretos legislativos? El Poder Ejecutivo. ¿Con permiso de quién? Del Poder Legislativo. Quiere decir entonces que en nuestro país no únicamente legisla el Congreso, sino también legisla el Ejecutivo. Tiene una función, digamos, de colaboración, ¿no? De importante colaboración. El Ejecutivo también legisla de manera excepcional. Entonces, pero esta facultad es una facultad obviamente limitada, extraordinaria, en la cual se da a partir de una norma de carácter autoritativo. El Ejecutivo solicita al Congreso facultades delegadas para legislar en materia y tiempo. El Legislativo evalúa y concede, ¿de acuerdo? Una vez que el Legislativo concede estas facultades delegadas, el Legislativo puede legislar, pero con límites en las materias específicas y en el tiempo específico. No pueden exceder ambos ámbitos. Entonces, una vez que el Ejecutivo ya ha elaborado ese paquete normativo, con la aprobación del Consejo de Ministros, los ministros concurren y sustentan este paquete legislativo ante el Congreso de la República. El Congreso de la República puede admitirlos o no, puede rechazarlos o no, esa es su facultad. Y a partir de eso, entonces, ya se configura estos llamados decretos legislativos. Es importante porque resultan siendo facultades delegadas, pero con límites, materia y tiempo. Por ejemplo, el Ejecutivo solicita al Legislativo legislar sobre materia, se me ocurre, a ver, seguridad ciudadana. Entonces, ¿cuánto tiempo le concede el Legislativo al Ejecutivo? 2 meses. Entonces, el Ejecutivo, número uno, bueno, se demora en hacer esta labor y entonces lo envía el paquete después de 2 meses y 5 días. Inclusive, ahí ha incorporado normas de derecho penal, el Código Penal, totalmente fuera de lugar. Debe respetarse el mandato y el tiempo. O sea, ¿para qué te he autorizado para legislar sobre estos temas? ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Estas normas de por sí ya son normas abiertamente inconstitucionales, porque el órgano emisor es totalmente incompetente. Eso se llama declaración de inconstitucionalidad por inoperancia digamos, absoluta inoperancia o absoluta idoneidad del órgano emisor. Decreto legislativo. En esos temas. La resolución legislativa tiene por objeto básicamente varios ámbitos. Es la norma en virtud de la cual se hace efectivo el ejercicio del Congreso de la República. Si el Ejecutivo tiene decretos legislativos y decretos de urgencia, el Legislativo tiene resoluciones legislativas, que es básicamente su insumo normativo. Tiene por objeto, básicamente, ¿qué cosa? La aprobación de tratados, la prórroga de estado de sitio, autorización de tropas extranjeras, autorización para declarar la guerra y la paz, autorizar la salida del presidente de la República del país, designar los miembros del Tribunal Constitucional, y básicamente es una norma de origen congresal. ¿De acuerdo? Estas
estas resoluciones legislativas tienen distintos ámbitos, distintas funciones. Acá tenemos los dos. ¿Cuáles son estos? Acá está. Aprobación de tratados, concesión del estado de sitio, o prórroga del estado de sitio, autorización de tropas extranjeras, declaración de firme y paz, autorización al presidente de la República para salir del país conforme al artículo 1 y 200 de la Constitución. Y es básicamente eso, ¿no? Son, digamos, los actos de actuación del Poder Legislativo. En el caso del objeto de urgencia, en este caso, las razones por las cuales se dan, como su nombre lo dice, son decretos de urgencia extraordinarios. Al igual que los decretos legislativos, su vocación, su origen es un origen ejecutivo. El ejecutivo, digamos, emite esas normas con aprobación del Consejo de Ministros y refrendada luego por el presidente del Consejo de Ministros a pedido del ejecutivo, pero por cuestiones extraordinarias, ¿de acuerdo? Y tienen que, obviamente, posteriormente dar cuenta al Congreso, quien puede modificarlo o derogarlo. Pero son normas extraordinarias, son normas que tienen una vocación temporal, una vocación limitada, una vocación, una naturaleza extraordinaria, principalmente en materia económica, ¿no? O sea, es la adopción de medidas extraordinarias financieras en el ámbito económico, ¿no? Porque en esa situación de que hemos pasado el fenómeno del Niño, el Ejecutivo ha necesitado, por ejemplo, adoptar medidas de urgencia, como por ejemplo, compras no sé, se me ocurre, ¿no? Quiere contar con efectivo para, por ejemplo, proponer servicios básicos, ¿no? O, por ejemplo, contratación de personal. Lo hizo en su momento cuando pasó la COVID-19, cuando el Ejecutivo, mediante decreto de urgencia, comenzó, digamos, a adquirir insumos médicos o contratar personal de emergencia. O sea, su vocación es una vocación, digamos, temporal, específica, no definitiva, sino una vez terminada la emergencia, una vez terminada la urgencia, entonces termina su finalidad, porque si no, estaríamos hablando de una suerte de desnaturalización o una suerte de, digamos, que pierde sentido una cuestión de urgencia, ¿no? Básicamente es eso. Bien. Doctor Henry, ¿está usted por ahí? O Paola, ¿estás por ahí? Sí, doctor, estoy aquí. Sí, Sí, lo escucho. doctora, Sí, le voy a pedir, doctor, una pausa, unos 3 minutos, porque tengo que conectarme. estamos. Y de paso también conocemos si hay preguntas del público, con todo gusto. Claro, doctor. ¿Ya? Si los Perfecto. participantes desean hacer preguntas, por favor, me hacen llegar al doctor. Listo. Con toda confianza, ya sea por interno, por mensaje o por chat. Una pausa de unos 3 minutos, por favor. Estas actividades de repaso tienen un ingrediente especial, ¿no? Y el ingrediente especial es que debe haber ese intercambio de ideas, las dudas, las consultas, probablemente la precisión respectiva al caso en concreto. Así que yo los invoco para que en estos minutos de intermedio pudiésemos tener este espacio de diálogo entre ustedes y yo. Paola, ¿te han llegado algunas preguntas o no? Doctor, creo que no hay preguntas. Quedó muy claro la sesión de hoy día, del día de hoy. No, pero todavía falta. Digo hasta ahora. Hasta esta cierta parte creo que no hay preguntas. La Ya. sesión está clara y precisa. Perfecto, listo, te agradezco. Bien, entonces retomemos la actividad. Así como hay normas que emite el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? En ese sistema de fuentes, en nuestro sistema jurídico, pero no, también existen las normas de carácter, otras normas en general, otra normatividad. Nos referimos en específico a las normas de carácter regional, ¿no? Que son las normas que emanan los gobiernos regionales y que tienen que ver sobre la coordinación, la ejecución de planes, programas económicos, sociales y regionales. Y que estas normas tienen, obviamente, rango de ley. Son normas con rango de ley. Normas de carácter regional. ¿Y cuáles son estas? En específico, ordenanzas regionales.
Asimismo, en otro nivel jerárquico, otro nivel del gobierno nacional, tiene que ver las ordenanzas municipales, las normas de organización municipal, que tienen que ver con las normas que regulan, que son las normas reguladoras de la organización, administración y prestación de los servicios públicos a nivel de los gobiernos locales en general. Y que estas normas tienen esa condición, también son normas con rango de ley. De tal forma que cada sistema administrativo, cada sector tiene, cada ámbito de la administración tiene su propia jerarquía normativa, como vamos a ver más adelante. Pero qué duda cabe que las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales también forman parte de las normas con rango de ley en el Perú. ¿De acuerdo? Tenemos asimismo estas sentencias estimatorias del Tribunal Constitucional. Y yo diría que estas normas que declaran la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, una norma con fuerza de ley, ¿de acuerdo? Tienen una especial condición. Siempre y cuando sean, repito, estimativas. ¿Qué significa estimativa? Fundada. Es decir, las demandas de inconstitucionalidad planteadas contra normas con rango de ley que el Tribunal Constitucional, digamos, emita en cumplimiento del artículo 200 de la Constitución, que dice expresamente que el tribunal resuelve de manera definitiva y última instancia las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales, digamos, tienen esta condición, ¿no? Sentencias estimativas últimas y definitivas. En el caso en específico de las acciones de inconstitucionalidad, estas tienen por efecto que la norma así considerada se expulsa del ordenamiento desde el día siguiente de su publicación de la sentencia en el Diario Oficial del Peruano. La norma se expulsa, es decir, básicamente pierde vigencia en el sistema jurídico. Por eso es que se dice siempre y cuando sea estimativa. Es decir, no cualquier sentencia constitucional tiene esa condición, sino las sentencias estimativas en los procesos de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Eso es número uno. Y número dos, decretos leyes, que son también normas que coexisten en nuestro sistema jurídico. En nuestro sistema jurídico hay una gran cantidad de normas que tienen esta condición, decretos leyes, pero que estas normas obviamente no se dan pues en contextos democráticos, se dan en contextos de golpe de Estado, dictaduras. Tenemos otras normas, otro tipo de normas, también debo señalar estas normas con interés de parte, ¿no? Que son normas, son aquellas decisiones del Estado que surgen por peticiones de los particulares, ¿no? O actos sin intervención estatal que generan derechos y deberes de carácter personal. Por ejemplo, ejecuciones supremas, ejecutorias supremas, dados por la instancia del Poder Judicial, resoluciones del Tribunal Constitucional en el caso, por ejemplo, de los procesos de libertad, habeas data, habeas corpus y cumplimiento, y las resoluciones del jurado de elecciones que resuelven en última y definitiva instancia los procesos electorales, pero con la condición de que estos solamente son en los ámbitos electorales, nada más. Es decir, resoluciones se llaman con interés de parte, normas con interés de parte. Bien. El otro, a propósito de eso, me permite aclarar entonces, habíamos ya hablado de todas las normas, las fuentes del derecho en nuestro país. Normas, fuentes del derecho vinculadas a lo que está desarrollado en la sentencia, repito, 00047/2004, ahí. De tal forma que podemos establecer esta jerarquía de normas y un poco graficarlas acá. Normas de jerarquía nacional. Acá tenemos, por favor, se está filtrando un audio, no sé de qué colega será, por favor le pido que lo suspenda. En el ámbito nacional tenemos, pues, aquí está esta jerarquía de normas, la Constitución Política, Ley Orgánica, Ley Ordinaria, Resolución Legislativa, Decreto Legislativo, Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Suprema Ministerial, Resolución Electoral y Jefatural. En su momento tenemos también las normas de carácter regional, ordenanzas regionales, acuerdos de consejo, decretos regionales, resoluciones regionales, ejecutiva regional, gerencia regional y gerencia general regional y gerencia regional. Y a nivel municipal tenemos esta jerarquía de normas, ordenanzas municipales, acuerdos de consejo, resoluciones de consejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía, resoluciones de gerencia y las directivas. Al final de esta pirámide kelseniana, ya encontramos, pues,
digamos, como lo dijimos hace un rato, ¿no? En el penúltimo lugar encontrábamos los laudos, las sentencias, encontrábamos también los precedentes vinculantes. Penúltimo lugar. Y en el último lugar encontrábamos los reglamentos, las directivas, los oficios circulares y demás. Es decir, normas administrativas, pero de la mínima jerarquía. Bien, pero eso no excluye que también analicemos las otras fuentes del derecho, porque en la Constitución también tiene otras fuentes del derecho. Fuentes del derecho importantes, como son, digamos, la jurisprudencia, los precedentes, la costumbre, entre otras fuentes del derecho. Los principios generales del derecho. Algo que también está contemplado en la convocatoria también tiene que ver con las antinomias. Los principios que resuelven antinomias, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver, y en esa segunda parte, estos otros contenidos que también forman parte del sistema de fuentes en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver con la jurisprudencia. La jurisprudencia, en sentido lato, se refiere a ese conjunto, ese universo de sentencias, decisiones, resoluciones que emiten los órganos judiciales y no judiciales en el ejercicio regular de sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir entonces, esta jurisprudencia, ¿de acuerdo? Puede ser originada por distintos ámbitos, una jurisprudencia constitucional o una jurisprudencia del Poder Judicial. Pero el término lato, en sentido lato, esta jurisprudencia alude ¿a qué? A ese universo, a ese conjunto de sentencias que conforman el universo de la actuación de los jueces o de los tribunales, digo, jueces unipersonales o en todo caso órganos colegiados, ya sea en el ámbito constitucional, ya sea en el ámbito ordinario, ya sea en el ámbito de cualquier actividad en la cual esté de por medio la resolución de algún conflicto. Ese universo de decisiones se llama básicamente jurisprudencia. A partir de eso, entonces, podemos establecer una suerte de jerarquía. Habrá jurisprudencia en tanto y en cuanto haya una actividad judicial o una actividad jurisdiccional. Bien, yo diría entonces, acá está, tenemos este concepto, por ejemplo, dice, se refiere al conjunto de decisiones o fallos emanados por el tribunal, cuando nos referimos principalmente a las sentencias que asumen esta condición, a la jurisprudencia constitucional. Bueno, pero en general es eso. Sin embargo, acá tenemos un tema interesante. El tema de jurisprudencia también involucra el tema del precedente vinculante. El precedente vinculante, como lo dije al principio de la clase, ha asumido ahora es una norma adscrita a la Constitución. O sea, de estar en el último nivel, en el nivel de la base del sistema, de esta pirámide kelseniana, digamos, ha pasado a formar parte de la Constitución, porque representa una particular interpretación de un órgano de control constitucional. Por tanto, el precedente vinculante tiene que ser, digamos, enfocado y desarrollado, digamos, con esta precisión jurídica. No el precedente histórico, no el precedente del civil law ni del common law, sino el precedente, al menos en nuestra legislación. Entonces, ahí hay un tema interesante, porque el tema del precedente tiene una doble dimensión. Una doble dimensión, número uno, a partir del artículo 7 del Código Procesal Constitucional, me refiero al código anterior, a la 28237, que era un criterio exegético, y este criterio exegético se refería a esto, a que tenemos acá artículo 7. El modelo procesal no ha cambiado, a pesar de que tenemos el día de hoy un nuevo código procesal. Sin embargo, el concepto es el precedente, de acuerdo al artículo 7, ¿qué cosa era? Eran las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren condición de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante, cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Básicamente ese era el concepto. Es decir, una sentencia, una decisión, digamos, dentro de esta condición de cosa juzgada, que también ha variado. El día de hoy se habla de cosa juzgada cuando la sentencia resuelve el fondo del asunto. Es el concepto actual de la cosa juzgada. Cuando así lo exprese la decisión del caso en concreto, cuando así lo precise, será precedente vinculante. Perfecto. Pero es la sentencia en general. Decía el código, que era la sentencia en general.
Cosa que, digamos, a nuestro modo de ver, no es ciertamente incorrecto, pues no es la sentencia. Ya sabemos que el precedente viene a ser la regla jurídica expuesta en el caso en concreto, la regla general expresada en el caso en concreto. Pero, en fin, es importante conocer un poco de este precedente vinculante dentro de lo que se conoce como jurisprudencia. Bien, y esta parte de acá que también se ha ratificado en el Código actual, cuando dicen, ¿no? Cuando el tribunal decide apartarse del criterio anterior, debe hacerlo de manera fundamentada, estableciendo para tal efecto un quórum correspondiente. Es decir, para modificar o derogar un precedente. Un precedente se deroga por otro precedente. Bien, ¿qué más dice? Acá tenemos el otro criterio, que es el criterio, yo diría, es el criterio, digamos, ya no exegético legislativo, sino el criterio jurisprudencial, que es el que, digamos, tiene más sentido, más consistencia, más coherencia, que es este que está acá, y que dice lo siguiente, ¿no? El precedente es aquella regla jurídica expuesta en un caso en particular y concreto que el tribunal decide establecer como regla general. Dice, y por ende deviene parámetro normativo para la solución de futuros procesos homólogos. Aquí hay que precisar algunas cosas. En principio, dice qué cosa es aquella regla jurídica. La regla jurídica viene a ser en el fondo una premisa de subsunción, ¿no? Una suerte de silogismo a partir del cual el tribunal decide conocer el caso o derivarlo o rechazarlo. Y dice expuesta en un caso particular y en concreto. ¿Qué podemos inferir de eso? Un caso en particular quiere decir de que cualquier sentencia, cualquier caso podría representar o asumir esa condición. Un caso que probablemente no tenga mayor nivel de complejidad, o un caso, digamos, banal o fútil, o un caso reiterado, un caso, digamos, que haya sido ya visto instancia por instancia del tribunal, un caso cualquiera en general. Por eso dice, en un caso en particular y concreto, y que el tribunal decide establecer como regla general. Regla de carácter general que deviene en parámetro normativo. Claro, para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. Hay algunas características. La aplicación del precedente supone de que el caso debe ser homólogo, no parecido, sino homólogo. Debe haber para tal efecto, básicamente, lo que establece esta sentencia, la sentencia 0024-2003 AITC, básicamente es que te dice, claro, los casos deben ser homólogos. Las condiciones para aplicar el precedente deben ser homólogas. De otro lado, también dice, ¿no? Claro, el precedente ya deja de ser la sentencia para convertirse en ¿qué? En la regla jurídica. Un precedente tiene una regla jurídica, pero también hemos visto casos, hemos apreciado casos en que el precedente vinculante también tiene ¿qué cosa? Criterios orientadores, como es la sentencia del Gorríos Núñez. Entonces, es un concepto, yo diría, más bien mucho más preciso que el criterio legislativo, ¿no? Me refiero al artículo 7 del Código, y en el Código actual, en el artículo 9, si mal no recuerdo, que salvo algunas variantes, yo creo que recoge el espíritu de lo que significa el precedente vinculante. Es decir, el precedente no es la sentencia en conjunto, el precedente viene a ser la regla jurídica expuesta en un caso en concreto. Y ese debe ser el tenor. Ahora bien, si a ustedes les preguntan cuál es el criterio del precedente vinculante y no le dicen a qué fuente, o sea, ¿nos referimos a qué? ¿Nos referimos al precedente de acuerdo al código o de acuerdo a la jurisprudencia? Yo creo que en atención a esa pregunta y a falta de la precisión, si es al código o la jurisprudencia, yo creo que ustedes deben responder que el precedente vinculante, de acuerdo al código, es la sentencia con condición de cosa juzgada. Y no necesariamente la regla jurídica, que es un criterio básicamente jurisprudencial. Aquí está el contenido jurisprudencial a la cual he hecho referencia este contenido. Entonces, a partir de esta definición, a partir de esta sentencia, la sentencia 024-2003, ya tenemos un criterio mucho más elaborado de lo que es el precedente vinculante. ¿Qué cosa es una regla jurídica expuesta en un caso en concreto que el TC decide establecer como regla general a casos futuros de naturaleza homóloga, básicamente? Es un tipo, el precedente vinculante es una jurisprudencia, ¿de acuerdo? Porque es una decisión emitida por un colegiado, pero con una condición a precisar.
todo precedente es una jurisprudencia, pero toda jurisprudencia no es un precedente. Un precedente adquiere tal condición cuando incluye una regla jurídica y cuando en la decisión el propio tribunal decide fijar que esa sentencia es un precedente vinculante. Esas al menos son las dos condiciones que ha establecido el Código Procesal Constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, razones por las cuales se emite un precedente. Son varias, ¿no? En principio, la presencia de lagunas normativas. Segundo, en virtud de la presencia de uniformidad de criterios, ¿no? Y esto ha sido desarrollado básicamente por la sentencia 0024/2004 ITC. Yo diría en este caso, ¿cuándo es que se aplica cuándo es que debemos elaborar un precedente? Acá está un poco, acá tenemos el criterio, acá está. Debe mediar por lo menos una relación entre el precedente y el caso en concreto. Es decir, el precedente debe dar una fórmula de resolución. No, digamos, la mejor, pero da una respuesta materialmente posible. No siempre es la mejor. Es una fórmula limitada de resolver un caso judicial, ¿no? Entonces, acá se dice, por ejemplo, ¿no? La regla del precedente no puede sustituir una interpretación, una regla, una disposición de la Constitución, que ofrece múltiples construcciones. No es una técnica de imponer determinadas doctrinas, opciones ideológicas o valorativas. Simplemente es cómo aplicamos el criterio anterior en el caso en concreto. Básicamente es eso. Pero es una parte importante de la resolución de ese tipo de conflictos. Mientras que el tema de la jurisprudencia, lo dije hace un rato, es el universo de sentencias. O sea, distinguir jurisprudencia de precedente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos otro criterio. Acá tenemos una distinción entre jurisprudencia y precedente. Las sentencias del Tribunal Constitucional dadas que constituyen una interpretación del máximo órgano de control de la Constitución se estatuye como ¿qué? Como fuente del derecho y vinculan por ello a todos los poderes del Estado y a los particulares. Un elemento importante, la jurisprudencia y los precedentes son fuente del derecho. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más podemos hablar acerca del precedente? Y hablemos un poco de esto, ¿no? Cuando se sustenta el uso del precedente como una fuente jurídica, que está existencia de relación entre el caso y el precedente vinculante. El precedente debe resolver el caso en concreto, siempre y cuando hayan elementos homólogos. Y número dos, la existencia de una condición de una sentencia de cosa juzgada. Quiere decir entonces que una resolución que resuelve temas propios, por ejemplo, de agotamiento de vía previa, por ejemplo, o caducidad, o no va al fondo del asunto, jamás va a ser un precedente. Un precedente es ante todo, ¿qué cosa? Una sentencia. ¿De acuerdo? Una sentencia con esa condición. Y las razones por las cuales se da un precedente son diversas, ya lo dije hace un rato, ¿no? Cuando se evidencia que los operadores jurídicos vienen resolviendo distintas concepciones o interpretaciones en un determinado ámbito, ¿no? Por ejemplo, el caso Huatuco, el Poder Judicial tiene una particular posición, el tribunal tiene otra, entonces frente a ese vacío, frente a la posibilidad de que se puedan plantear demandas de amparo por trabajadores que fueron despedidos de la administración pública, digamos, había un criterio distinto, criterio del TC y criterio del Prejudicial. Ahí debería crearse un precedente vinculante que se creó efectivamente con el caso Huatuco, ¿no? Cuando los operadores judiciales vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de la norma. Por tanto, el tribunal debe, en esa labor de aclarar los conceptos, emite un criterio, digamos, pacificador. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar el precedente, ya lo ha establecido el Código actual, que para cambiar un precedente se da por otro precedente. Un precedente se cambia por otro precedente. Un precedente se deroga por otro precedente, básicamente. ¿No? Bueno, esos son algunos conceptos que quería aportar con respecto al tema del precedente vinculante. Bien, ahora, acá tenemos la costumbre. A ver, hablemos un poco de la costumbre, ¿no? La costumbre, ventajas y desventajas. Bueno, de manera general yo diría que la incorporación a la erupción del sistema del precedente vinculante en el Perú, digamos, como consecuencia de su consagración constitucional en base al Código Procesal artículo 7 anterior, yo creo que tiene estas ventajas y desventajas, ya lo dijimos hace un rato. Las ventajas tiene pues equidad, previsibilidad, certeza, dinamicidad y coherencia, garantiza coherencia normativa y jerarquía normativa, pero también celeridad. Y desventajas, digamos, permite que sobre la base del error ese se pueda perpetuar
y la dificultad de la aplicación del precedente. Es decir, no se tiene claro a partir de la lectura del código cuál es el precedente vinculante, si el precedente vinculante será la regla jurídica o será la ratio decidendi, o podría ser, ¿por qué no?, la regla general expuesta en el caso en concreto que de manera determinante o determinada resuelva la controversia de manera definitiva. No hay esa, digamos, esa precisión al respecto, ¿no? Y al tener un efecto conservador, obviamente, ¿no? Nos referimos a este concepto del stare decisis. Hay que dejar descansar la sentencia. Hay que dejar descansar la decisión. Otra fuente importante es la costumbre, ¿no? La costumbre asume un rol importante en distintas materias, y en especial en materia del derecho. Es más, algunos ámbitos del derecho, como por ejemplo el derecho laboral, yo creo que sitúa a la costumbre sitúa la costumbre como una fuente importante del derecho. Y esta noción alude a un conjunto de prácticas espontáneas, un conjunto de prácticas políticas y jurídicamente espontáneas que han alcanzado ese uso generalizado, ¿no? Con cierto nivel de generalidad. Ahora, para que una costumbre sea una fuente de derecho, o una fuente de derecho, ya lo había establecido en su momento la 27444, deben haber por lo menos, digamos, 3 condiciones que, más allá de los que están acá, yo quiero plantear. Número 1, la costumbre, para que sea reconocida como fuente de derecho, tiene que haber, número 1, que sea ejercitada por un número importante de personas, una pluralidad de personas, una comunidad de individuos, para que tenga, digamos, eficacia. Segundo, debe ser lícito. Y tercero, debe, digamos, ser reiterada en el tiempo. Si no, entonces no habría el tema elemento de costumbre. La costumbre significa reiteración. Eso accionar. Acá tenemos 2. El elemento material hace referencia a esa práctica reiterada, es decir, al consuetudo interverate, y el elemento espiritual hace referencia a la existencia de una conciencia social de obligatoriedad y de práctica reiterada. Doctor, no la escuchamos. No sé si podría activar su micro o está Sí, fallando perdón, ¿se me escucha bien? algo. Doctor, ¿me escucha? Hola. Sí, doctor, sí lo escucho bien. Ya, ¿qué ha pasado con el comentario? Me dijeron que no se escuchaba bien, estoy con el volumen al máximo. A ver, por favor, confirme, doctor Henry. Sí, doctor, yo lo Hola. escucho bien, yo lo escucho bien. Ya. A ver, por favor, ¿alguien más podría confirmar si se me escucha bien? Se le escucha bien, doctor. Sí, se lo escucha bien, doctor. ¿Se me escucha o no se escucha? Sí, se escucha bien, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Listo, perfecto. Ok. Entonces les decía que estos 2 contenidos son importantes, ¿no? La reiteración del acto que genera, ¿qué cosa? Esta práctica, esta vinculación reiterada, ¿no? De que debe ser cumplida. Es decir, lo que se llama, pues, en derecho, el opinio juris necessitatis. Por ejemplo, en el sector público se decía, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador en materia laboral, principalmente en materia laboral, creo que tiene muchos efectos, ¿no? Se decía, por ejemplo, el trabajador el día de su cumpleaños no debería laborar. Entonces, si la empresa o la institución le concede este beneficio de no laborar, no ir a laborar el día de su cumpleaños, y esa práctica se reitera de manera permanente o durante un importante espacio de tiempo, entonces, ¿qué cosa adquiere? La condición de costumbre, fuente de derecho. En materia laboral es un tema importantísimo el tema de la costumbre porque es una fuente obligatoria y que es, digamos, reiteradamente tomada en cuenta. Eso tiene que ver con, digamos, con la costumbre. Los otros temas importantes que también forman parte de esta interesante sentencia 0047, que se las voy a hacer llegar con todo gusto, para que la tengan como material de consulta para la preparación, es el tema de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho reciben ese nombre, ¿por qué? Generales. Son aplicables o son postulados o proposiciones con sentido, proyección normativa, de manera general a todos los ámbitos, ¿no? Tiene por finalidad asegurar esta verificación de valores, ¿no? Y son conceptos básicos que por su extensión son aplicables a todos los ámbitos del derecho. Los principios generales del derecho realmente son temas, nuevamente repito, transversales, que aluden a un conjunto de postulados con sentido general. Bien,
Sin embargo, estos principios generales del derecho tienen una característica. No admiten jerarquía. O sea, ninguno es más importante que el otro. Todos son iguales y no hay ninguna, digamos, jerarquización en estos principios. Yo diría que principios generales de derecho, como por ejemplo, ¿cuáles, no? La publicidad es un principio general de derecho. Los actos deben ser públicos. Debe haber, ¿qué cosa? Esta situación de conocimiento de los actos públicos para que la gente tome debida cuenta, debida nota de estos actos. Por ejemplo, la proporcionalidad es otro principio general de derecho. La razonabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el principio de legalidad es otro principio general de derecho. Ahora, que ciertamente admiten al interior de cada parcela jurídica una especial connotación es una cosa distinta. Porque yo diría, por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad en materia penal es monolítico, es absoluto, ¿no? En el caso en materia penal, el principio de legalidad te dice, no, nula pena sin ley. No existe pena, no existe castigo o sea, debe haber por lo menos una conducta previamente tipificada. Nula pena sin ley. Claro, pero el principio de legalidad en materia tributaria te dice otra cosa. Solamente se pueden crear impuestos, se pueden crear, derogar, modificar impuestos por ley, nada más. En materia administrativa, dice, claro, las autoridades administrativas se someten a la ley y a la Constitución y a las fuentes del derecho. O sea, admiten distintas manifestaciones, pero no hay un nivel de jerarquía. De tal forma que el profesor Norberto Bobbio ya había especificado algunas características de estos principios y había dicho básicamente lo siguiente. Acá tenemos 5 características. Son normas inferidas de una interpretación operativa sobre las reglas constitucionales. Constituyen proyecciones normativas a partir de elementos reglados. Contienen gérmenes de reglas indeterminadas pero predictibles. Los elementos estructurales son permanentes. Entre los principios no existe relación jerárquica a nivel estructural, lo que le dije hace un rato. O sea, no es que uno sea más importante que el otro. No hay una relación jerárquica. Simplemente los principios tienen ese mismo nivel. ¿De acuerdo? Tienen eficacia directa, permiten extraer reglas en el caso en concreto. Su función positiva consiste en informar al ordenamiento. Su función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria. Y su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable. Yo diría que que el tema de los principios es un tema importante en materia constitucional, no solamente por el hecho de la trascendencia en el sentido de su transversalización, es un elemento transversal, sino además por el hecho de que existe un antiguo debate entre el concepto de principios versus reglas, que también es parte, digamos, de lo que tenemos que desarrollar en esta balota, ¿no? El sistema normativo. Kelsen decía que en el sistema jurídico hay 3 contenidos. O son reglas, o son normas, o son principios. En relación a los principios, que es lo más importante, porque los principios resultan siendo mandatos de optimización, ¿no? Los principios, ya que hay algunas razones importantes, muy sencillas, pues es un tema bastante complejo para abordar. Yo quiero solamente señalar algunas ideas claras para a partir de eso hacer la distinción, reglas y principios. Dice, los principios no proporcionan razones concluyentes o definitivas, como las reglas, sino razones prima facie. Los principios no proporcionan razones. Los principios, repito, son mandatos de optimización. Los principios son concreciones jurídicas abiertas, indeterminadas. Las reglas son determinadas. Las reglas son cerradas. Las reglas son concluyentes, los principios no. La regla alude a un procedimiento, el principio alude a un deber ser. Dice, los principios tienen una dimensión de peso o importancia que las reglas no tienen. La regla no tiene porque la regla actúa en automático. ¿Qué significa en automático? De inmediato. Una regla no requiere interpretación. Por ejemplo, si yo pongo una regla ahorita y digo, al primero que, digamos, al primer alumno que, por ejemplo, que habla su micro y que interrumpa la sesión, suspendo la clase. ¿Qué es lo que tiene uno que interpretar? Nada más.
ocurría la interrupción, ocurría la perturbación, se cancela la clase. Una regla. Pero si yo digo, más bien, yo espero que la sesión se desarrolle con respeto, con cordialidad, con decencia, con dignidad, es otra cosa distinta, ¿no? Regla y principio. Entonces, los principios tienen una dimensión de peso que las reglas no tienen. La regla simplemente se acata o no. La regla se cumple o no. Los principios guardan una profunda afinidad con valores y también con objetivos políticos y morales. Las reglas pertenecen a las reglas jurídicas son objeto de interpretación y los principios son los de la ponderación. Básicamente, esas son algunas consideraciones, pero entender que lo importante en este debate es considerar los principios generales del derecho, los principios constitucionales, los principios de la interpretación constitucional como mandatos de optimización, es decir, mandatos de mejora. Los principios deben realizarse dentro de las posibilidades de la mejor manera posible. Las reglas aluden a un procedimiento, algo que debe ser, mientras que el principio alude a lo que, la regla alude a lo que es, el principio alude a lo que debe ser. Nuestra constitución política del Estado está plagada de principios. Por eso yo diría que desde el artículo 1, ¿no? Cuando dice la persona humana y su dignidad es el fin supremo del Estado. ¿Qué cosa es un principio? Porque es una aspiración, ¿de acuerdo? Cuando digo, por ejemplo, para elegir presidente de la República se requiere el 50% más 1 en una segunda elección, es una regla. Ahí no hay nada que interpretar, nada que discutir. ¿Se cumple o no se cumple? Así de simple. ¿De acuerdo? Ese es un tema interesante. Bien, hablemos un poco del principio de legalidad, que es uno de los más importantes, ¿no? Acá tenemos algunos principios importantes que está recogido nuevamente en la balota y que también hace referencia a esta interesante sentencia 0047. A ver, vamos a ver algunos principios. Legalidad, que está acá. Le dediqué hace un rato, ¿no? En los principios no existía esta situación de jerarquía. O sea, no hay uno que valga más que el otro, o una relación mayor que el otro. El principio de legalidad tiene que ser entonces entendido en varios ámbitos, en materia administrativa, en materia penal y en materia constitucional. En materia administrativa, básicamente lo encontramos en el artículo 3 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 27444, ¿no? Cuando dice que la actuación administrativa pública tiene como finalidad la protección del interés general, ellos solamente es posible garantizando los intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Es decir, actividad reglada, sometida a la ley y la Constitución, los principios y las fuentes. ¿De acuerdo? Principio de legalidad en materia administrativa. Y que tiene que ver con la compatibilidad del orden objetivo de principios y valores que se marcan ¿dónde? En los fundamentos que establece la Constitución. Es decir, las fuentes de la Constitución. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de materia penal, la cosa cambia, ¿no? Acá tenemos inciso artículo 224, dice, nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado como ley, en la ley, de manera expresa o inequívoca. Es decir, contenidos propios de la lex previa, de la ley escrita, de la ley estricta y de la ley cierta. Lex previa, ley anterior. Ley escrita, ley escrita. Ley positiva. Ley estricta, que prohíba la aplicación de analogía, y la lex certa, que no contenga cláusulas generales, o sea, lo que se llaman las reglas abiertas, las normas abiertas. Principio en materia penal. O sea, en otras palabras, lo que se dice esto de nula pena sin ley. No hay pena sin ley. ¿De acuerdo? Ahora bien, en materia constitucional, yo les diría que este principio de legalidad, yo creo que tiene otra condición, porque para nosotros, a nuestro particular modo de ver, el principio de legalidad debe someterse a un proceso de homologación validación y concordancia. ¿En qué sentido? En que el principio de legalidad solamente será válido cuando esta argumentación sea concordante con un conjunto de principios y valores en la Constitución.
O sea, ese concepto que la ley, que la ley es cierta, o sea, la ley es certera, la ley se cumple porque la ley ha sido aprobada, o que la ley se cumple porque ha sido publicada. No, eso no es un argumento en materia constitucional. No es admisible en términos constitucionales que yo diga, perfecto, la ley se cumple porque la ley ha sido emitida, publicada o aprobada. No, la ley es válida en tanto y en cuanto sea compatible con un conjunto de principios y valores que establece nuestra Constitución. En ese sentido, si la ley es arbitraria, es abusiva, si la ley es desproporcionada y irrazonable, lo arbitrario tiene que ver con lo que es abiertamente inconstitucional. Lo arbitrario es lo contrario a la justicia. Entonces, si la ley es arbitraria, si la ley es arbitraria, y la ley es contraria a la justicia, que es arbitraria, y eso no pasa necesariamente porque la norma haya sido sometida al procedimiento del íter legislativo, sino que la norma de por sí es arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ese concepto interesante en materia constitucional. Sin embargo, también hay otros principios, el principio de legalidad y el principio de taxatividad en el derecho, otro principio general. Dice, cuando dice, nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado de manera expresa e inequívoca. Expresa e inequívoca, una definición eminentemente taxativa y no enunciativa. Esto tiene que ver también con el principio de tipicidad y demás, ¿de acuerdo? En su momento el Tribunal Constitucional estableció esto, ¿no? En el expediente 0010-2002, el principio de legalidad exige no solo que la ley se establezca los delitos, sino las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. O sea, la prevención general, la determinación del tipo penal debe ser claro, preciso, comprensible en la norma penal. Si no, simplemente esa norma es una norma vacía en el ordenamiento. Tiene que ver esto, ¿de acuerdo? Bien. Ese es otro principio interesante, ¿no? El principio de proporcionalidad en el derecho también es otro principio que yo acá muy importante. Principio general del derecho. El principio general del derecho, el principio de proporcionalidad tiene que ver básicamente con qué, con esta capacidad de sanción del Estado, con la capacidad la capacidad de sanción, la capacidad de castigo. Y hace referencia a un conjunto de valoraciones constitucionales, ¿de acuerdo? Que orienta a cuando debemos asumir una medida que se adopta de conformidad con los principios constitucionales. El principio de la proporcionalidad tiene que ver con algo que ya había dicho el Tribunal Constitucional en su momento, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? La proporción lo que busca es una correcta correlación de los derechos en conflicto. Número uno. Número dos, la proporción busca reducir ostensiblemente los márgenes de discrecionalidad cuando el Estado castiga, limita o restringe o sanciona. Repito, tiene que ver con o busca reducir ostensiblemente esos márgenes de discrecionalidad para hacerlo un criterio más objetivo y no un criterio subjetivo, ¿no? La proporción es importante. En nuestro ordenamiento constitucional, el principio de la proporción alude a un test, y este test es una técnica argumentativa importante que el Tribunal Constitucional lo usa con mucha frecuencia. Entonces, la proporción tiene que ver con la necesidad, con el test de necesidad, con el test de idoneidad y con el test de proporcionalidad in stricto sensu o en sentido estricto. Son básicamente una técnica argumentativa en ese orden. ¿Para qué? Para determinar si una medida es o no proporcional y por tanto eso no proporcional y por tanto eso no lesiva a los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más había que ver en este caso? A ver, interpretar. Bien, pero también tenemos, así como tenemos estos principios del derecho, también tenemos los principios de la interpretación constitucional, que también son principios importantes. O sea, hay jerarquías, hay principios constitucionales, hay principios del derecho, hay principios constitucionales, hay principios en la interpretación constitucional. Y los principios de la interpretación constitucional fueron desarrollados en una interesante sentencia
la sentencia Pedro Lezama Puelles. Acá tenemos una relación de sentencias que el Tribunal Constitucional desarrolló como base de ese desarrollo. Acá tenemos la sentencia de Lezama Puelles, Walde Jauregui, caso Tragamonedas y Cocinos y cadena perpetua, con las sentencias, con su respectiva sentencia. Básicamente el tribunal en esa sentencia, la sentencia Andrés Lezama Puelles, ya 2005, ya había desarrollado estos principios. 4 principios de la interpretación constitucional. De los más importantes, el principio de la unidad, ¿no? que prescribe que toda interpretación de la Constitución debe hacerse considerando la Constitución como un todo armónico. Como dice el propio tribunal, una interpretación que considere la Constitución in toto, es decir, como un todo armónico. No se debe interpretar la Constitución de manera aislada o de manera sesgada. La parte orgánica por acá, la parte programática por acá, los derechos por acá, libertades por acá. No, sino se consagra a través, se interpreta a partir de un sistema jurídico en su conjunto, vinculando la parte orgánica con la parte dogmática, o la parte programática, como ustedes quieran llamarlo, parte orgánica o parte programática, entendiendo eso como un todo. ¿No? Hay una permanente relación de ambos ámbitos. Número 1, principio de unidad es el principio más importante de la interpretación de la Constitución. El segundo es el principio de concordancia práctica. Y propone que toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios entre ellos. Es decir, debe tender a mejorar las relaciones, ¿no? Una interpretación constitucional debe tener por finalidad a mejorar las relaciones. Por eso es que el profesor García Toma decía que los dos más importantes principios de la interpretación constitucional, número 1, es una interpretación pacificadora y una interpretación preventiva. Pacificadora, que tenga por finalidad pacificar los conflictos constitucionales que se puedan presentar, y previsora, que pueda identificar aquellos conflictos que puedan afectar la estructura de la Constitución. Entonces, el principio de concordancia práctica, ¿de acuerdo?, dice lo siguiente: toda aparente tensión entre las disposiciones de la Constitución debe ser resuelta optimizando su interpretación, es decir, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios contenidos en la Constitución. El principio de corrección constitucional exige al juez la labor de interpretación no desvirtúe labores y competencias del constituyente asignado a los órganos del Estado. Es decir, que haya una labor de complementación o una especie de un mandato de colaboración. Y que esta labor de interpretación, obviamente, no considere que el órgano debe estar, digamos, encasillado a una sola labor. La dinámica en la actualidad, digamos, estima que las funciones de los poderes públicos deben ser mandatos de colaboración y no desvirtuar sus funciones, o que, digamos, la resolución de un conflicto, digamos, traiga como consecuencia que estos estamentos trabajen de manera aislada, sino por lo contrario, de manera compartimentada. Esta corrección funcional lo que busca es, claro, hay un equilibrio inherente en el Estado constitucional. El otro es que destaca el principio de función integradora. El producto de la interpretación solamente será válido en la medida que contribuya a pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes públicos. Lo que dice su propio del profesor García Toma, ¿no? Previsora, una finalidad previsora y una finalidad fructuosa. Fruto de la interpretación, o sea, la interpretación debe traer como fruto la mejora de los derechos, la mejora de las competencias, un funcionamiento armónico, in toto de la Constitución en su conjunto. Pero además también se sugiere ya por los distintos tipos de interpretación, la tópica, la exegética, la literal, la histórica, la institucional. Obviamente hay criterios o estándares interpretativos. Así como hay principios en la interpretación constitucional, también hay criterios orientadores o estándares, digamos, orientadores en esta interpretación constitucional, que son estos que está acá.
Aquí está, principios y criterios orientadores. Vimos hace un rato los principios y acá tenemos los criterios orientadores. Presunción de la constitucionalidad significa que toda norma se presume constitucional en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional no haya declarado su inconstitucionalidad en un proceso en específico. Número 1. Al igual que el principio de legalidad, toda norma se presume legal en tanto y en cuanto no haya sido declarada ilegal. Concordancia de la Constitución consigo misma, razonabilidad, sensatez y preferencia de los derechos humanos, es decir, lo que se llama el preferred position. Los derechos humanos asumen una posición preferente frente a cualquier otro tipo de ordenamiento. Acá tenemos otros principios, criterios estándares, presunción de constitucionalidad, concordancia, razonabilidad, previsión de consecuencias y preferencia de los derechos humanos. Fórmula política, ¿no? Está orientada conforme a lo que establece el artículo 43. Cada constitución asume un modelo de fórmula política, un estilo de vida. En nuestro caso, una república independiente, soberana, republicana, con separación de poderes, con un Estado democrático, centralizado y principalmente basado en la soberanía popular. Básicamente es eso, fórmula política, entre otras cosas. Y los otros criterios de interpretación de los derechos fundamentales, que son diversos. Principio pro homine, preferencia interpretativa, favor libertatis, favoris debilis, preferencia de normas e interpretación restrictiva. Son criterios que abonan a la interpretación de los derechos fundamentales, pero digamos indirectamente a la labor de la interpretación constitucional, como un tipo en específico de interpretación. La interpretación constitucional es un tipo de interpretación, así como existe la interpretación tópica, la hermenéutica, la histórica, la ratio leis, la interpretación institucional, perfecto. La interpretación de la Constitución es un tipo de interpretación, ¿de acuerdo? Ese es básicamente. Doctor Henry, ¿alguna pregunta del público? Con todo gusto. Listo, doctor. A ver, no sé si habrá preguntas para los participantes. El ponente, por En favor. todo caso, ¿por qué intermedio, por qué medio me sugiere usted que les envíe a los alumnos esta sentencia 0047, que es, digamos, la base de la sesión? En el medio WhatsApp, doctor, WhatsApp. Fernando. Sí, Ya, si por tienen favor, un para compartir WhatsApp, con los alumnos. tienen un WhatsApp, con todo gusto Me lo envían a mí y los envío a los lo envía usted participantes. el Por texto, favor. PDF, y lo comparte porque es parte Sí. importante de la sesión del día de hoy, es, digamos, la base de la presentación. Es una sentencia sumamente extensa, una sentencia sumamente amplia, que yo quisiera compartirla. A ver, vamos a ver si la tengo acá, lo compartimos con todo gusto para que tengan ustedes esta sentencia, que es esta que está acá, la 0047, vea, acá está el encabezado donde el tribunal desarrolla el tema de fuentes. Sentencia 0047. No sé si se está viendo, por favor, confirmen. Confirmen que se está viendo la Sí, sentencia. sí se ve, doctor. Ya, perfecto, del 2006, ¿ya? Entonces, la sentencia habla acerca de todos estos contenidos, o sea, el sistema normativo, el sistema de fuentes, lo que hemos desarrollado en parte. Además, también temas que no nos han dado tiempo, como por ejemplo las antinomias, los principios se aplican a las antinomias, los contratos, la doctrina, clasificación de las antinomias en general. Acá tenemos todos estos criterios que tienen que ver con la parte, digamos, la parte medular del sistema normativo en el Perú. Además de lo que plantea la jurisprudencia sobre el sistema de fuentes, ¿no? Como fuente única, primera y fuente de fuentes. En fin, ese es el material que quería compartir con ustedes. En todo caso, se lo haré llegar vía el WhatsApp de este otro jefe con el número grado. Sí, doctor Fernando, gracias. Hay una pregunta de una participante, la doctora Libaña, A ver, en el chat. en el chat, a ver, ¿en el chat hay una pregunta o es un saludo? A ver, dice, ¿tiene alguna finalidad dentro de la fuente del derecho la sentencia de los ordenamientos procesales? Sí, bueno, sí, indirectamente. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo de derivación, pues. O sea, la 27444 habla de las fuentes en general, habla de los tratados, habla de la Constitución, habla de la costumbre, ¿de acuerdo? Las fuentes en la labor administrativa. Pero cuando hace referencia a los tratados, entonces ahí hay que hacer digamos, un esfuerzo de remitir, es decir, tratados, claro, los tratados, ¿cuál es la jerarquía de un tratado? Un tratado ahora tiene rango constitucional.
La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución dice: los tratados forman parte de la norma, los tratados, los tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte, sus decisiones, sus recomendaciones, sus dictámenes y sus sentencias vinculan, obligan. En ese sentido, se amplían los ámbitos, los parámetros de interpretación, de tal forma que las sentencias, dictámenes, opiniones consultivas, recomendaciones de los órganos, de los tribunales, de los cuales, los tribunales internacionales de los cuales el Perú forma parte directamente por el artículo 55, 56 y 57, resulta siendo normas de carácter vinculante y obligatorio. Por lo tanto, también son fuentes. Pero no es que haya una derivación directa. Hace referencia a los tratados. Las sentencias internacionales de la CIDH, por ejemplo, sí resultarían vinculante y serían fuente de derecho, definitivamente. Definitivamente son fuente de derecho. No sé si está claro, doctor. Doctor Olivares, ¿tienen una repregunta? Ah, ya, listo. Gracias. Listo, doctor. Nos vemos el día de mañana, horario 8 de la noche. Yes. Listo, doctores. Entonces, doctora Paula, felicitamos mañana el curso de 8 a 10, doctores. Gracias con la siguiente sesión. Buenas noches con todos. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches.